Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les saludamos desde Ensenada, Baja California, desde el colectivo de Dirección Nacional del Partido de los Comunistas Mexicanos, del cual formamos parte. En esta ocasión vamos a continuar nuestro diálogo con ustedes, nuestra alocución más bien, con el mismo tema de la campaña de 2018. Se ha desatado toda una andanada de ataques y de calumnias y de lo que se conoce como guerra sucia contra el candidato que va muy arriba en las encuestas, que es Andrés Manuel López Obrador. Se ha llegado a decir cosas absurdas, algunas que hasta risa causan, como que aquella de que lo van a apoyar los rusos, o que los venezolanos, o que va a regalar el petróleo, como si no lo hubiera regalado ya Peña Nieto y Meade, ¿no? Una serie de calumnias, pero que ahora parece que el pueblo ya aprendió la lección de las dos anteriores elecciones y no les ha hecho mucho caso. Afortunadamente se están quedando solos con sus ataques y la guerra sucia no está funcionando como ellos pensaban. Nosotros queremos decir desde el Partido de los Comunistas Mexicanos que estamos incorporados a la campaña de López Obrador, que estamos solicitando como Partido Comunista el voto a favor de Andrés Manuel López Obrador. Pero algunos compañeros de la izquierda marxista nos han reclamado por qué un partido comunista como el Partido de los Comunistas Mexicanos está pidiendo el voto a favor de López Obrador si López Obrador no es comunista, si López Obrador no es socialista. Y nosotros estamos de acuerdo con ellos. López Obrador no ha hablado jamás de socialismo, ni quiere el socialismo, ni está luchando por el socialismo. Eso lo tenemos muy claro. Mucho menos un país comunista. Entonces, ¿por qué nosotros lo apoyamos a pesar de que declaradamente, es más, ni siquiera es anticapitalista? Andrés Manuel es un demócrata, es un hombre partidario de la lucha pacífica por el cambio, es un impulsor de la democracia, pero todo dentro de los marcos del sistema capitalista. Es decir, que ni siquiera en eso tenemos coincidencia. Entonces aceptamos nosotros que tenemos grandes discrepancias, que estamos apoyando a un candidato que no es comunista, que no es socialista, que nada tiene que ver con esta ideología y que ni siquiera es anticapitalista. ¿Y entonces por qué lo estamos apoyando? ¿Por qué si tenemos tantas diferencias, por qué lo estamos apoyando? Y una de las razones más importantes es que cuando dos fuerzas disímbolas como la nuestra y la que encabeza López Obrador tienen un enemigo común superior a los dos, se dan las posibilidades de que resuelvan sus diferencias o las dejen para después, unan sus fuerzas y luchen contra ese enemigo superior. Y eso es lo que está pasando ahora. Así estamos nosotros pensando. Tenemos diferencias con López Obrador, pero tenemos en común una causa común de tipo superior, que es que hay un grupo, una mafia que se ha apoderado del gobierno, que se ha enraizado en el poder y que ambos consideramos es el enemigo superior y debemos echarlo del poder. Entonces, en la historia del mundo hay muchos ejemplos de ese tipo de alianzas y incluso algunas que pudieran ser incomprensibles. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que Mao Zedong, el líder comunista, creador de la China nueva, haya hecho un pacto de no agresión con su peor enemigo interno, que era el general Chiang Kai-shek, apoyado por las fuerzas imperiales? ¿Y por qué lograron, por un momento, por varios meses, hacer a un lado sus diferencias, parar la guerra y juntar sus fuerzas militares? Porque había un enemigo superior que era el imperio japonés que había invadido China y para expulsarlo tuvieron que juntarse. Esa es la estrategia victoriosa, cuando hay un enemigo común. Otro caso es el de
el pacto que hicieron Hitler con Stalin. Nada tenían que ver Hitler con Stalin. Eran enemigos a muerte, pero ambos necesitaban de un tiempo para acumular fuerzas y atacarse uno al otro. Y entonces hicieron un pacto de no agresión que se conoció como el pacto Ribbentrop-Molotov. Entonces tenemos una estrategia que en la historia de México también ha funcionado. ¿Qué fue la Revolución Mexicana? Sino una lucha de unidad de fuerzas contrarias contra un enemigo superior, que era, dijéramos, el feudalismo y el colonialismo. Se juntaron, por ejemplo, representando a los ricos, a la clase burguesa rica naciente, Francisco I. Madero y Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Pero del otro lado estaban los jornaleros, los sin tierra, los parias, encabezados por Pancho Villa y Emiliano Zapata. Y ambos juntaron sus fuerzas en un momento para lograr el cambio y acabar con un régimen de opresión, de oprobio, e instalar el nuevo régimen derivado de la Revolución Mexicana. Entonces tenemos que la historia nos enseña que hay momentos en la vida de los pueblos y de las instituciones y de los partidos en los que es necesario e indispensable hacer a un lado las diferencias, juntar las fuerzas y lograr el objetivo común. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Por eso es que decidimos apoyar la candidatura de Andrés Manuel, no obstante que tenemos las citadas diferencias ideológicas y políticas con él. Pero precisando las razones, la primera razón es que tenemos que unir fuerzas, pues, para parar en seco el proceso de convertir a México en un país fascista, que eso es lo que ya está ocurriendo. Estamos asistiendo a un agravamiento de la contradicción capital-trabajo. El sistema necesita consumir más y más recursos naturales cada día, más y más fuerza de trabajo y explotar más y más a los trabajadores de todos los niveles. Y para eso, como sabe que lo necesita, como un medio de sobrevivencia del sistema que está en crisis, organiza la represión como la que está ocurriendo todos los días hoy en México, en Michoacán, en Chiapas, en Guerrero, en Baja California, en Mexicali. En cualquier lugar en el que los trabajadores o el pueblo se levante para defender sus riquezas, como el caso de Mexicali, el agua, como el caso de Michoacán, los salarios de los profesores, el gobierno manda a las fuerzas represivas. Y se está instalando poco a poco un régimen fascista. Si dejamos que esta clase que está en el poder continúe en él, lo que sigue es, ya de plano, un régimen duro, un régimen militarizado, un régimen de encarcelamiento de cualquier persona que se atreva a protestar, y por eso modificaron la ley de seguridad pública, la ley militar, la ley marcial, o como se le llame. Entonces, para nosotros el peligro más grande que hay, y en el que coincidimos con López Obrador, es que tenemos que detener el fascismo que está a la puerta de la entrada de nuestro país. Esa es la primera razón. La segunda razón es que estamos empeñados para detener el fascismo en echar del poder a esta clase antinacional, corrupta y entreguista que hoy lo tiene. Es decir, sin esta condición, sin echar del poder a esta clase corrupta que la avala el PRI, la avala el PAN y la avala el PRD, no podríamos hacer ningún proyecto de avance y progreso para el pueblo mexicano. Ese es el objetivo central, echar del poder a la clase corrupta, a la mafia que hoy lo detenta. Y esa es, dijéramos, la segunda razón de coincidencia con Andrés Manuel López Obrador y su movimiento. Por eso nosotros llamamos a todos los candidatos independientes a que abandonen esa candidatura, porque es dispersión. En realidad no hay más que dos fuerzas en esta elección del 2018. Los que queremos un cambio radical, es decir, que sea otra clase social la que tome el poder, y los que quieren que continúe la misma mafia en el poder. Y las candidaturas independientes, si se mantienen, lo único que hacen es distraer la lucha principal.
Llamamos a la candidata Marichuy y al movimiento zapatista a declinar esa candidatura que disgrega y distrae cierta votación y se incorpore a la lucha por un cambio para detener el fascismo y hacer avanzar a México. La tercera razón por la que apoyamos a Andrés Manuel es porque estamos convencidos que Andrés Manuel López Obrador va a rescatar los bienes nacionales, sobre todo el petróleo, entregados al extranjero, privatizados. Siendo un demócrata convencido, pero sobre todo un patriota, un hombre nacionalista que quiere a México, Andrés Manuel se opuso en su momento a la entrega de estos recursos naturales. Y sabemos que una vez en el poder, por la vía pacífica, por la vía institucional, por la vía de la ley, va a favorecer las cosas para que regresen al poder de la nación, a la soberanía nacional, el petróleo y todas las riquezas entregadas. La cuarta razón por la que apoyamos a Andrés Manuel es porque debemos detener el estado de violencia generalizada y garantizar la paz a los mexicanos. No podemos mantener el statu quo que intentamos que cambiara con Fox, con Calderón y ahora con Peña Nieto, y la situación se ha agravado. La violencia y el crimen organizado siguen trabajando para su beneficio, matando gente. Somos el segundo país más violento del mundo. Y esta clase en el poder ya demostró que es incapaz de resolver este problema. Entonces, estamos seguros que un cambio de gobierno con López Obrador a la cabeza va a garantizar, porque él ya lo ha dicho, varias medidas. Él está convencido, como nosotros, de que el problema de la violencia y el narcotráfico no es un problema policíaco, no es un problema del ejército, no es un problema de las fuerzas de seguridad. Sobre todo es un problema social. Es un problema de un país de falta de oportunidades para estudiar. Es un país de falta de oportunidades para trabajar. Es un país de falta de oportunidades para tener buenos ingresos. Si resolvemos esa base económica con Andrés Manuel, le estaríamos restando un gran porcentaje a las causas principales del narcotráfico. Pero sobre todo, de atención a la juventud. Andrés Manuel tiene un plan maravilloso para atender a los jóvenes, para darles toda la cobertura educativa que se necesita desde la primaria hasta la universidad y el posgrado. El Sistema Nacional de Becas, es decir, profesionalizar a los policías y darles un buen salario. Un conjunto de medidas que no se han aplicado, que atienden a las causas principales y desde luego garantizar que los policías y los cuerpos policíacos se integren con gentes honestas e incorruptibles. Esa es la cuarta razón por la que estamos de acuerdo con apoyar a López Obrador, no obstante que él no es socialista, no obstante que él no es comunista. Y la quinta razón es porque queremos avanzar una nueva forma de gobierno. Esta democracia que hoy se practica en México está agotada como sistema político. Fue comprada por el dinero, fue pervertida por el capital, fue corrompida por la corrupción generalizada que existe. Entonces, la democracia es como que una careta, una simulación. Necesitamos un nuevo régimen democrático. La democracia que hoy existe, el sistema se llama sistema de democracia burguesa y está agotado, ya no da para más. Y entonces le estamos proponiendo a Andrés Manuel que por la vía institucional, por la vía de una consulta pública, por la vía de un nuevo constituyente una vez que esté en el poder, se creen las leyes necesarias para que la democracia sea efectiva y crear el sistema, en lugar de la democracia burguesa, la democracia del pueblo. La democracia en la que sea el pueblo realmente y no el dinero el que manda en este país. Esa es la quinta razón por la que nosotros estamos apoyando a Andrés Manuel. Entonces, en consecuencia, tenemos pues que aun cuando sabemos que AMLO no es socialista y no es comunista, y ni es siquiera anticapitalista, tenemos razones para apoyarlo y ya las hemos explicado en esta locución. Lo hacemos partidos probadamente comunistas, no solo el Partido de los Comunistas Mexicanos que dirige el compañero Armando Ibarra Garza, sino también hemos coincidido
en que en esta misma posición está el Partido Popular Socialista de México, que dirige el compañero José Ruperto Santos Cervantes. Está también en esta posición el movimiento comunista que dirige el distinguido compañero Marcos Leonel Posadas. Está también en esta misma posición política el Partido Popular Socialista, el histórico Partido Popular Socialista, que hoy dirige el licenciado Jesús Antonio Carlos Hernández. Está también en esta coincidencia una organización social marxista, que es el Frente de Organizaciones Sociales de Veracruz, que dirige el compañero licenciado Ezequiel Flores. También está la Red de Izquierda Revolucionaria, MLN, que dirige el prestigiado combatiente Camilo Valenzuela, y otras organizaciones. Entonces no somos pocos, somos muchos partidos y muchos votos que vamos a traer para el cambio que queremos. Tenemos discrepancias, pero estamos haciendo a un lado porque son más grandes las coincidencias. Esa es la estrategia victoriosa. ¡Viva el cambio social! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! Muchas gracias.